Sí, La señor. Dirección Provincial de Género, nuestra provincia, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, va a realizar, como decíamos, un acto en el Centro Cultural Aurora 20. Estamos en comunicación telefónica justamente con la directora del área de género de nuestra provincia, la doctora Lourdes Núñez. Doctora, si nos está escuchando desde Radio LB11, Actualidad Política, Ariel Sequera y quien le habla, Dante Luna, la estamos saludando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, doctora. Nosotros recordando una fecha muy particular que nos llama y llama a todos, creo, a la reflexión respecto a una problemática que al menos no tiene sí tiene muchísima más visibilidad, me parece que antes, no sé si usted va a compartir esto, que un tiempo atrás. Lo que sí no tiene es una solución fácil ni inmediata también, ¿no? Así es, la verdad que por suerte hoy hablamos de violencia de género, hablamos de distintos tipos de violencia, hablamos de violencia contra las mujeres, ¿no? De qué tipo de acciones son importantes reflexionar. La verdad que eso es algo para recalcar, que hoy podamos nosotros dar charla y debate, este tipo de cosas que hace algunos años atrás ni siquiera era pensado. Pero sí es verdad que aún queda mucho por hacer. La verdad es que la violencia de género sigue en auge, todavía hay muchas mujeres que están denunciando. Bueno, Doctora, esto es cultural sí, la escucho, la escucho. Justo se y cortó un que por poquito. supuesto, no, que es una problemática Sí. cultural, digo, y que requiere por supuesto de la charla y del debate diario para que podamos dar pasos importantes. ¿Cuáles son las acciones que se realizan desde la Dirección Provincial de Género? ¿Qué es lo importante para, no sé si prevenir o para tratar? Me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Una, justamente como decía, la preventiva, y otra ya cuando se ha producido el hecho de violencia de género, cómo se asiste a la víctima, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos justamente esas dos aristas. Por una parte tenemos el equipo de promoción y prevención, que es el que da las distintas charlas en los colegios, ¿no? Que damos charlas sobre lo que son violencia en el noviazgo, la prevención de las violencias. Tenemos las charlas que damos a masculinidades, en este caso a los hombres que son denunciados por violencia de género y que son derivados muchas veces del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, como también capacitaciones, ¿no? Distintos tipos de capacitaciones para promotores, para gente que trabaja la problemática. Nos vamos adaptando. Lo importante en esta cuestión es la prevención, ¿no? Como el saber identificar cuáles son los actos que me pueden estar insertando a mí en una violencia, ¿no? Actos de manipulación, de control, de aislamiento, que generalmente se producen con las víctimas, y que nosotras podamos identificar eso, nos va a ayudar mucho a prevenir, bueno, cuestiones muy graves como las agresiones físicas, que pueden ir de una lesión leve hasta lesiones muy, muy graves, que son las que generalmente vemos en las noticias. Por el otro lado, tenemos en la dirección los equipos que realizan los acompañamientos. Tenemos un área que es el que brinda el asesoramiento a las mujeres de cuáles son las salidas, de cuáles son las vías, las acciones que se pueden realizar en los distintos tipos de casos. Tenemos un equipo de psicólogos que realiza terapias individuales y grupales también de acuerdo al tipo de riesgo, al tipo de agresión que esté sufriendo. Y después también tenemos áreas interinstitucionales que son las que trabajan por ahí con los casos del interior, derivados de los hospitales. Bueno, tenemos distintas áreas dentro de la dirección de género. Hay también, doctora, me imagino, no hablando de prevención, sino ya los casos concretos de violencia, hay un seguimiento, hay un asesoramiento, vaya seguimiento institucional para que estas víctimas de violencia no sigan padeciendo la misma. Sí, o sea, a ver, sí, los acompañamientos se realizan, nosotros hacemos los seguimientos, pero bueno, a veces de retomar el vínculo no depende de un montón de circunstancias, Sí, ¿no? sí. Salir de un ciclo de violencia, que cuando nosotros decimos que la mujer está en ciclo es porque efectivamente está en ese momento conviviendo con el agresor, Claro. como de hacer es generar ese clic o ese despertar,
lleva un proceso, que no es fácil, que genera avances y retrocesos, y bueno, que obviamente los equipos están preparados para eso, pero bueno, manejamos muchas frustraciones a veces, de mujeres que quizás han logrado dar 1 o 2 pasitos y a veces sí, después deciden no continuar, vuelven a los meses, y está bien, digo, ¿no? Es muy difícil tomar este tipo de decisiones, no hay que juzgar, simplemente hay que acompañar hasta que la mujer esté decidida y esté preparada para asumir todo lo que significa sostener un proceso judicial, porque no solo es denunciar, es también tener la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Y ¿sí? hay un contexto económico, social. Sí, claro. Estamos a esto me refiero. Muchas veces el proveedor económico en la casa es el hombre, ¿no? Claro. Y están los hijos. Exactamente. Entonces, también es prepararle a la mujer para afrontar esa situación. A veces los proveedores son las mujeres, pero no tienen el control del dinero. Que también nos pasa eso, ¿no? Del hombre el control, todos los ingresos, maneja todos los ingresos, y también desde ese lugar requiere a veces el empoderamiento que nosotros llamamos, para que la mujer sea capaz y vea que es capaz de tomar decisiones, de administrar su propio dinero, y todo lo que requiere llevar adelante, por supuesto, el cuidado de sus hijos. ¿Hay una estadística, doctora? ¿Manejan estadísticas? Nosotros sí manejamos la estadística de los ingresos que tenemos tanto en la dirección de género como en el hogar. La verdad que no lo tengo a mano en este momento, no recuerdo cuántos casos vamos teniendo, pero sí es verdad que hay épocas en donde se acrecienta más, ¿no? Bien. Esta época que generalmente es octubre y noviembre es donde nosotros tenemos los picos. Esta época y generalmente a principio de año. ¿Y eso por qué? No lo tenemos no lo tenemos determinado. Bien. Pero sí, estadísticamente es donde están los picos de mayor consulta. Sí puede ser también que la visibilidad, ¿no? Tenemos marzo y noviembre, son meses donde nosotros hacemos mucha promoción de las políticas de género, damos muchísimas charlas. Bueno, la charla, el hablar de esto, el dar a conocer también hace que algunas mujeres puedan llegar a tomar decisiones en estas fechas en particular. Esto la verdad que no sabría decirle el motivo. Quiero trasladarle también una cuestión para que nos ilustre un poco, para conocimiento obviamente de la sociedad, no solamente el nuestro. ¿Cómo aborda la justicia precisamente este tema en la provincia? ¿De qué forma lo trata? ¿Dónde se trata? ¿De qué manera? ¿Con qué alcances? Por favor. Bueno, nosotros tenemos los casos que llegan a la dirección y que se hacen las denuncias. La Fiscalía tiene un equipo específico que son las Fiscalías de Género, ¿no? Que actúan específicamente en esos casos, y tenemos un juzgado de género también creado al efecto. Por eso digo que es importante como tener el conocimiento que no necesariamente tiene que haber un delito. Porque en el caso de que haya un delito, sí actúa inmediatamente la Fiscalía y actúan los jueces que estén de turno. Pero en el caso de que no haya un delito, pero sí haya violencia psicológica, haya un hostigamiento, ¿no? Un tipo de manipulación y control, que no necesariamente es un delito, sí tenemos nosotros los juzgados de género para actuar con medidas de prevención, con medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento, ¿no? El cese de los mensajes. Hay muchas medidas preventivas que la justicia sí saca y sí actúa, que nos ayuda a nosotros a poner un freno. Hay algo que siempre se conversa, algo que siempre se reitera, se aclara, se remarca. A mí me parece que es muy importante para entender la magnitud de lo que estamos hablando, el impacto que tienen en la sociedad presente. No es algo de hoy para mañana, no es algo reciente, es una cuestión arraigada culturalmente en todas las sociedades en el mundo, con matices, con seguramente sus particularidades de acuerdo a la región del planeta donde esto se produzca. Nos interesa lo que pasa en Occidente, nos interesa lo que pasa en los países democráticos, porque esa es nuestra realidad. Pero cuando hablamos de violencia de género, esto no reconoce estamento social, porque por ahí es muy proclive, no poca gente, a pensar que esto le pasa a las personas, hombres, mujeres, estamos hablando, que viven en situación de riesgo, que viven obviamente en lugares marginales, o que es la población más pobre, y ese es un error absoluto, ¿verdad? Sí, es verdad eso, no
lo asociamos a la violencia de género con sectores de mayor vulnerabilidad. Y en realidad no es así, digamos, hay nosotros los denuncias, incluso te diría los ingresos al hogar de protección, al refugio, que son los casos más graves, no tenemos, estadísticamente tenemos casos de mujeres de clase baja, clase media, clase alta, porque no reconoce estamento, como vos dices, es transversal a las clases sociales. Es una idea mía, espero que no sea un prejuicio. Me imagino que en cuanto subimos en las clases sociales debe ser un poco más difícil denunciar, me parece a mí, por una cuestión de estatus, ¿no?, en la sociedad. Pero puedo estar equivocado, por eso estoy arriesgando un comentario nada más. Sí, porque en realidad, te vuelvo a decir, la violencia de género es transversal a las clases sociales, o sea, se da en todos los ámbitos. A veces sí, el tener un mayor acceso a la educación, a las capacitaciones y al conocimiento hace que las mujeres podamos plantarnos en otro lugar. Ahora, eso no nos exime a nosotros de sufrir violencia, ¿no? De haber sufrido algún tipo de violencia. Bien. Qué importante también, doctor, qué importante la presencia del Estado en todo esto, ¿no? Sí, claro, es importantísimo. Sí, algo que yo siempre rescato y recalco un montón de la provincia es que no solamente ha mantenido las políticas de género en la provincia, sino que también constantemente está presentándose nuevos desafíos, avances, ¿no? Herramientas, pensando todo el tiempo en herramientas para poder acceder a mayor población, y bueno, que algún día podamos realmente erradicar la violencia de género. Así que la presencia del Estado es importante porque si el Estado no reconoce que existe la violencia contra las mujeres, no hay manera que nosotros podamos sacar adelante a todas las mujeres que están padeciendo este tipo de situación, ¿no? Porque no tendrían a dónde ir, no tendrían a dónde denunciar, no serían escuchadas, no serían acompañadas, y habría un retroceso importantísimo. La violencia de género existe desde hace miles de años, pero no era reconocida y las mujeres no tenían a dónde ir. Hoy hay organismos que las siguen, que las acompañan y que bueno, sobre todo les permiten un lugar en donde se pueda dialogar y hablar sobre estas cuestiones. Doctora, ayuda mucho también tener los juzgados de género que en su momento fueron pioneros en la provincia, y también creo tener comisarías como comisarías del menor y la mujer. Digo, esto facilita el acceso institucional al tratamiento de esta problemática. Sí, claro que sí, porque el abordaje de violencia de género requiere, ¿no?, de otro tipo de preparación, requiere de esta perspectiva que implica otra percepción, una mayor sensibilidad